tal de algunas patologías musculoesqueléticas esta clase, el abordaje de rehabilitación, con énfasis en tema de amputados. ¿Por qué amputado? Porque en realidad es una condición en la cual nosotros tenemos harto que ver los rehabilitadores. Tuve problemas nuevamente con esto. Chuta, Dejar de compartir. Mm, Parece que me están boicoteando la clase aquí, el tema de la licencia del Microsoft, ¿me sale? Ahí sí, ya. Bueno, disculpen de nuevo. Los objetivos es comprender algunos conceptos como las amputaciones, la nomenclatura y los tiempos de intervención en la rehabilitación, reconocer evoluciones tórpidas, lesiones traumatológicas comunes y saber cuándo derivar, y familiarizarse con el enfoque multiprofesional y diagnóstico trimodal, que probablemente en eso lo vieron en la clase inaugural de la doctora Mandaco, yo me imagino. Esto de la... Ahí sí. Bueno, los amputados son un grupo de pacientes que la verdad pertenecen al área de rehabilitación, sin duda, que viene a conglomerar sí, varios profesionales durante todo el momento que ocurre esta situación, ¿eh? Partiendo desde aquellos que son quirúrgicos a propiamente tal el grupo que tiene que ver con rehabilitación, donde el kinesiólogo, el terapeuta, el ortoprotesista, psicólogo, enfermera, asistente social, de alguna manera juegan un rol relevante en su etapa de rehabilitación y reinserción. En general, el concepto de rehabilitación debemos separarlo un poco del hito central probablemente de la culminación de esto, que es la prótesis, porque muchas veces los pacientes no van a estar, digamos, capacitados para usar una prótesis, y otras lisillánamente no tenemos la posibilidad de protezarlo, ¿eh? Hay un tema también ahí que considerar lo económico, de poder garantizar a todos los pacientes que van a tener acceso a tener una prótesis al final. Entonces, la rehabilitación va enfocado más en términos más amplios a lograr una independencia, un nivel de funcionalidad lo más cercano posible al que se le puede brindar en esas condiciones, considerando el déficit de un miembro, la ausencia de un miembro, o parte de un miembro. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, rehabilitación con o sin prótesis. ¿Ya? Con o sin prótesis. Siempre los pacientes son susceptibles de rehabilitarse. Eh, a modo de concepto, tenemos un grupo de amputados que son marginal, que son las amputaciones congénitas, que ellos todos son pacientes que nacieron con la ausencia o la deficiencia de un miembro, o parte de un miembro, y que pueden ser transversales o longitudinales. Transversales es cuando se asemeja mucho a una amputación adquirida, que tiene un nivel como claro, y longitudinales es cuando hay ausencia de uno de los dos huesos. Por ejemplo, en el caso de un antebrazo puede haber ausencia del cúbito, o ausencia de una falange, o de todo un rayo en un pie. Eso es una amputación congénita longitudinal.
En cambio, transversales cuando hay ausencia, por ejemplo, de hasta la rodilla y desarrollo nomás, y desde todo lo distal no hay nada, no hay ningún rudimento óseo, nada, entonces sería una amputación congénita transversal. En cambio, las adquiridas sí tienen un nivel claro, ¿ah? No es que quede un huesito por ahí dando vuelta, y son nivel trans, o sea, a través del hueso, habitualmente la diáfisis, o desarticulado, o sea, a nivel articular, está la amputación de segmento. Los niveles de amputación entonces adquirida, tenemos a nivel de la extremidad superior, el nivel desarticulado de hombro, luego transhumeral, ¿no es cierto? Trans a través del húmero, después desarticulado de codo, transradial, y amputación de la mano, que puede ser una amputación parcial, amputación a nivel de los metacarpos, amputación del pulgar, ¿ya? Y a nivel de extremidad inferior, desarticulado de cadera, ¿ya? O sea, a nivel de la articulación coxofemoral, amputación transfemoral, desarticulado de rodilla, amputación transtibial y amputación del pie, también transcarpiana, transmetacarpiana, de falange. Eh, Habitualmente también se les llama, ¿ah? Van a escuchar ahí y probablemente los cirujanos sobre todo hablen mucho de supra e infracondilia, o sea, sobre y bajo rodilla, ¿no? O sobre y bajo codo, pero técnicamente mejor denominarlo como trans, ¿no? Trans radial, transhumeral. La etiología nos señala que el gran número de amputados que nosotros controlamos caen dentro de este grupo, que son pacientes diabéticos, ¿ya? Y disvasculares. Disvasculares, o sea, que tienen un grado de insuficiencia arterial y en la cual, por razones isquémicas, terminarán amputándose el miembro. Y en un 80% de los casos caen en ese grupo. O sea, segundo lugar están los traumáticos, que son un 18%, que es una población un poco de menor rango etario. Los diabéticos y vasculares, como ustedes comprenderán, son pacientes ya mayores. Lo oncológico, que es alrededor del 1%, y congénito era alrededor de un 1% también, que son los que les señalé al comienzo. Las fases de la rehabilitación. Tenemos tres fases. La primera pudiera ser la preprotésica, ¿ya? La protésica y la postprotésica, ¿ya? O sea, la preprotésica me refería, pudiera ser incluso antes de la amputación. Eso quería decir, no antes de la prótesis. La preprotésica es la más importante, sobre todo en la fase que nosotros lo recibimos. Pero pudiera ser incluso antes de la amputación, ya que algunos pacientes están en proceso como de reparación de los tejidos, una fractura expuesta, estabilización, bypass, qué sé yo, o tienen un cáncer y dentro de las posibilidades se está planteando la amputación del segmento. Entonces uno pudiera partir antes de la amputación ya hablando del tema, educando acerca de por qué la posibilidad es una buena posibilidad dentro de lo malo que se ve el panorama, ¿ya? Eso antes de la amputación. Pero la fase protésica, obviamente, es cuando está indicada ya la prótesis, y la postprotésica es como el control después con la prótesis, el control a largo plazo. Entonces, lo más importante para nosotros y para ustedes también va a ser la fase preprotésica, donde ahí tenemos nuevamente objetivos que plantearnos, los que van desde el manejo del edema y la herida, o sea, lo quirúrgico propiamente tal, controlar el dolor, que el dolor puede ser un dolor nociceptivo, un dolor neuropático, un dolor fantasma, ¿ya? La prevención de los acortamientos y retracciones determinados por el reposo, por las posturas adoptadas, digamos, de tentálgica y de reposo prolongado, que van produciendo acortamientos y retracciones musculares que vienen después a confabular a que tenga un buen alineamiento del segmento para la prótesis. También preocuparnos del fortalecimiento muscular, que no se nos dé esas condiciones, que no pierda masa muscular, sobre todo los pacientes de amputados de extremidades inferiores, mantener un tren superior potente,
por el tema de las transferencias, todo el tema importante de tener un buen tren superior, el acondicionamiento físico, ¿ya? El tema cardiovascular, no me canso de insistir en eso, y el apoyo psicoterapéutico de todo el duelo que significa perder una extremidad. Ya, con respecto al manejo del edema y el muñón, básico, todos los pacientes debieran salir entrenados o el cuidador entrenado en hacer un vendaje elástico adecuado, que tiene varias finalidades, ¿ya? Y aquí en el fondo está mostrando cuál es como el esquema de hacer este vendaje, donde en un amputado, que en este caso es transtibial, una venda elástica se hace como un anclaje sobre la articulación de la rodilla y después se van haciendo vueltas en 8 o en espiga de pescado hacia abajo, cosa de generar una presión en la zona distal del muñón para poder irlo modelando. ¿Ya? Entonces hay una presión creciente, mejor dicho, que hay mayor presión en la zona distal del muñón y menos hacia abajo, cosa de que no se produzca un estrangulamiento, ya que hay muchas vendajes mal hechos que en el fondo lo vendan así como de manera circular y se produce un estrangulamiento ahí a nivel bajo de la rodilla y para abajo al final se termina edematizando más el muñón. Hay que prevenir eso. La técnica es muy importante y ojalá, como le digo, se vaya el paciente de alta ya con la idea de que tiene que vendarse. Em, ¿Y por qué se vendan? En realidad, varios beneficios. Dentro de ellos, tiene esto, del dolor y la sensación fantasma. El dolor en el muñón hay que tratar de disminuirlo al máximo, prevenirlo y disminuirlo al máximo, ya que el muñón es lo que va a hacer contacto con la prótesis, ¿no? Es lo que va a estar representando donde va a recibir la carga, donde va a estar la cavidad adaptada. Entonces, no puede tener un dolor permanente o zonas de dolor, hay que solucionarlo. Y el vendaje te ayuda sobre todo para el tema de desinflamar el muñón, todo el dolor asociado al edema, ¿ya? Pero también en la sensación de miembro fantasma, el dolor neuropático, que se puede generar el miembro fantasma en las sensaciones, muchas veces displacenteras, que se sienten en el segmento que le falta, sensación de calambre, sensación de hormigueo, corriente eléctrica, que se mueven los dedos, ¿ah? Eh, y esto se ve mucho en los pacientes que han estado largo tiempo con un miembro sufriente, o sea, tú en espera o la decisión de una amputación y los pacientes han generado esta sensibilización y generación del miembro fantasma. Y el dolor fantasma es cuando esa es dolorosa, ¿eh? Entonces, tanto la sensación como el dolor fantasma uno puede ayudar a prevenirlo con el vendaje. Bueno, la terapia física, que es donde van a actuar aquí los kinesiólogos, al borde de la cama, tiene que ser lo más precoz posible para prevenir el acortamiento, entrenar la transferencia y mantener los rangos. O sea, mantener el alineamiento del segmento, que no se produzca un flexo de rodilla, ni un flexo de cadera, ni tampoco un desacondicionamiento, mal control de tronco, debilitamiento y sarcopenia. Ejercicios. Los ejercicios siempre de manera gradual y personalizada. No nos olvidemos que la mayoría son pacientes adultos mayores, diabéticos, a veces cardiópatas, a veces con una retinopatía, una nefropatía. Entonces, un paciente que puede estar con un problema también de capacidades funcionales disminuidas y tiene que ser sometido a un programa de ejercicio acorde, amable, donde tenemos que tener ejercicios de fortalecimiento, que pueden partir como isométricos si el paciente no puede mover el segmento por dolor o por la herida quirúrgica, acuérdense, isométrico, sin movimiento, sin cambio de longitud, pero poniendo en contracción el músculo. Ejercicio contra resistencia también para no tener que hacer una movilización excesiva, contemplando también la tren superior, el tronco, estabilización lumbar. Y ahí tenemos a nivel de extremidades superiores los músculos de la cintura escapular, a nivel, cuando hay una amputación transtibial, los flexores y los extensores de rodilla, ¿sí?
Y a nivel de los transfemoral, no nos olvidemos la cintura pélvica y los aductores para mantener alineado el segmento. Y los ejercicios de acondicionamiento aeróbico que tienen que ser obviamente adaptados. Hay algunos que son a nivel de la, que puede haber un entrenamiento aeróbico con de las extremidades superiores solamente. En realidad es un poco más difícil, sobre todo cuando está hablando al borde de la cama, pero no perderlo de vista, ¿ya? Ya, esto es para mostrarles también el tema de lo que significa eh, que ese amputado eh, logre una movilización, desplazamiento, un uso eficaz de su prótesis, depende de que sea capaz de incrementar el gasto energético, ¿eh? O sea, que tenga una reserva funcional tanto a nivel cardiopulmonar como muscular, como a nivel de la propiocepción, etcétera. Es importante porque es una exigencia sobre todo si se fijan aquí el transfemoral, que no es un segmento, perdona, no es un segmento tan infrecuente, o sea, el transfemoral implica después el uso de la prótesis y a veces el no uso de la prótesis, pero marcha con bastones, ¿ah? Un 60 a 70% de aumento del gasto energético, ¿ya? Por lo cual puede ser una contraindicación incluso protezar a alguien que tenga un nivel alto y que tenga una insuficiencia cardíaca grado 4 o una nefropatía también, una enfermedad renal crónica con daño vascular difuso, eh, una contraindicación. ¿Ah? Si consideramos de que el incremento del gasto energético es tan importante, puede poner en riesgo la salud del paciente, o sea, terminar al final con una claudicación del músculo cardíaco, terminando con una fractura, terminando con lesiones permanentes, o una frustración por no poder ni siquiera ponerse la prótesis porque se cansa. ¿Eh? ¿Ok? Después viene la fase protésica, que en esto no voy a mostrar mucho, porque en realidad son dispositivos que implican tratar de reemplazar el segmento, por ejemplo, el segmento distal de la mano, que son estos dispositivos en gancho, o aquí mano que electrónica, que de alguna manera lo que reemplazan de manera primordial es la pinza. ¿Eh? Son súper básicas. Hay otras que son mioeléctricas, mucho más sofisticadas, con control, con electrodos que van insertos a nivel de distintos grupos musculares, pero que en realidad yo no les puedo hablar de eso porque no he tenido ninguna experiencia con una prótesis tan sofisticada, y en realidad aquí en Chile es poco los centros que pudieran decir que la tienen. Y a nivel de la extremidad inferior, los componentes clásicos que tienen que ver con la cavidad, ¿no es cierto? Que esto es una resina moldeada sobre un pivote aquí o un soporte que habitualmente es de un aluminio, que es de bajo peso, y un pie que tiene un mecanismo de absorción de la caída, o sea, del choque del talón, y, y una flexibilidad leve, que este es un pie clásico de bajo costo, Sach se llama, eh, pero que el que más comúnmente entregamos. ¿Eh? Y hay distintos dispositivos, hay malla, la rodilla, que es la típica de rodilla, que es como de absorción de energía, y otras que son mecánicas, pies dinámicos, con chip, hay un montón de cosas, pero no es lo habitual. Ya. Considerar las siguientes condiciones antes de indicar la prótesis. ¿Ya? Que tenga una adecuada cicatrización de la herida quirúrgica, ¿no es cierto? O a veces el injerto que también hubo que ponerle al paciente, o de las otras lesiones que también puede haber tenido en el segmento más arriba, una lesión articular, una lesión de- también de ligamentos de la rodilla. Un proceso de reducción de volumen del muñón, o sea que tenga un volumen reducido, que ya no esté hematoso, obviamente, pero además que tenga una forma un poco cónica, o sea, que la parte distal sea más delgada que la parte proximal, cosa que pueda entrar en la prótesis, no se encuentre con un tope así que no le permite ni siquiera entrar en la cavidad. Un dolor modulado, o sea, no es necesario que esté cero dolor, sino que sea un dolor que esté en proceso de desaparición o manejable, que ya esté entrenado, ojalá en el uso de ayudas técnicas, ya sea esto en la extremidad inferior, el uso de bastones o andador, que ya sepa transferirse, que ya tenga dominio de eso. ¿Eh? Ausencia de acortamiento, la fuerza de los grupos musculares,
de al menos 4 de 5 en la escala de Oxford, y que además tenga la fuente de financiamiento para poder fabricar la prótesis. Ahora, el momento de indicar la prótesis, o en el fondo, ¿a qué apunta? ¿Cómo va a estar este paciente después de esto? Nosotros tenemos que fijarnos en cómo era su vida previa. ¿Ah? O sea, si tenemos un paciente que ya estaba semipostrado, grave, que tenía una capacidad funcional muy reducida, no pretender que con la prótesis pueda mejorar ese nivel de funcionalidad, y como les digo muchas veces, eso determina ni siquiera que indiquemos la prótesis. ¿Ah? Entonces, esa escala se llama de funcionalidad de Medicare. Esto de Medicare es el sistema americano de seguro de salud, y habla de casero, que no tiene ningún potencial de ambulación segura y la prótesis no va a mejorar la calidad de vida, hasta un K4, que son aquellos que tienen un nivel de movilidad y aptitud máxima, que habitualmente son los deportistas que terminan, siguen compitiendo, o los militares que igual tienen un nivel de entrenamiento alto. La mayoría de los cristianos caemos entre K2 y K3, o sea, K2 que eh, deambulan, ¿ya? No, no es que sean eh, muy aptos físicamente, y los K3 que en realidad superan obstáculos comunes e incluso tienen algo de entrenamiento eh, moderado. ¿Eh? Entonces, cuando tú planificas a alguien amputarlo, tienes que considerar cuál era su nivel de funcionalidad previo. Y así, nosotros no vamos a decir, no vamos a indicar una prótesis de tal exigencia que necesita más dominio del pie, del control de la rodilla, o del uso, o los materiales son excesivamente caros, si lo que pretendemos es una deambulación intradomiciliaria, por ejemplo. ¿Ah? O al revés, si es un adolescente que en realidad tiene que integrarse lo más que se puede, y él le gusta practicar en un nivel de deporte, tenemos que pensar que la prótesis final va a ser una prótesis que califique para sus exigencias. ¿Ah? Muchas veces en esos pacientes uno parte con una prótesis, puede ser al comienzo más o menos básica, con el tema de que la primera prótesis igual no es la definitiva, y después uno apunta a que tenga componentes más, un poquito de mayor, que soporten mayor la exigencia. ¿Eh? Entonces, de acuerdo a eso, uno hace una indicación racional. Ya. Posteriormente, ya tiene la prótesis, empieza la fase de entrenamiento protésico con el entrenamiento de la marcha. ¿Ya? Primero se prueba el socket, que el encaje no tenga puntos sufrientes. Para eso se usa primero una primera cavidad que puede ser un material translúcido, ya para verificar esos puntos de presión y poder modificarlo en la cavidad definitiva. Después uno empieza con una descarga de peso progresiva, con apoyo ya sea en paralela, con los bastones, de primero soportando el peso nomás, después traspasando la carga, y después ya empieza como la marcha en las paralelas. Eh, Tiene que haber un entrenamiento en el uso del bastón, por ejemplo, una automatización que se logra en las paralelas para que sea como la cadencia del paso sea similar, que no haya demasiada compensación, y que sea capaz de hacer algunas transferencias básicas como sentarse y levantarse de la silla con la prótesis. ¿No? Aquí van monitos, ¿no es cierto? En las paralelas, aquí con un par de escalones, aquí con distintos grados de inclinación, bajando escaleras, y ahí sentando y parándose de la silla. Ya, eso es lo de amputado. ¿Eh? ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer una cosa rapidita que tiene que ver con patologías que igual son frecuentes, que son los principios. Aquí no voy a hablarles de protocolos de rehabilitación, ¿ah? No, no, no corresponden. Los protocolos de rehabilitación uno no influye mayormente en eso, ya están extendidos, son universales y los manejan bastante bien los kinesiólogos. Sí sabemos, tenemos que saber cuándo indicar o cuándo no indicar, y para eso, digamos, vamos a hacer un pequeño repaso. Concepto, la tendinitis, que es como el término coloquial y más frecuente, la verdad que es un término que implica fenómenos inflamatorios, ¿eh? Cuando está en un cuadro curso agudo. En cambio, una tendinosis, que son cambios más degenerativos,
y que esta diferencia uno la puede ver en un informe ecográfico o imaginológico, ¿no es cierto? Es preferible siempre hablar de tendinopatía, ¿ah? Porque hay una enfermedad del tendón de base, un tendón que se debilita continuamente, que tiene alguna lesión en la inserción, calcificación y termina cortándose, ¿ah? O sea, es un proceso muchas veces que lo lleva al cuadro doloroso o discapacitante, ¿ya? Entonces es preferible hablar de tendinopatía rotuliana, aquiliana, tendinopatía extensores, qué sé yo, que hablar así como tan livianamente de tendinitis, cuando muchas veces está solamente con dolor en un contexto de un tendón enfermo y no con un cuadro inflamatorio agudo, ¿no? Esto lo vamos a pasar porque no tiene mucha importancia. La fase de una tendinopatía. Aquí tenemos que distinguir que hay una fase reactiva, que esto le ocurre a cualquier tendón que está sometido a una carga tensil, ¿ya? Viene y se exige, obviamente se dematiza, hay un proceso inflamatorio local, pero que si ese estímulo, esa carga externa pasa un cierto umbral, llega a una fase de desestructuración, donde los cambios inflamatorios se mantienen, aparecen fenómenos destructivos, porque no se produjo un proceso de recuperación, ¿ah? ¿Ya? Entonces, básicamente eso es la perpetuación de un estímulo anómalo, anexo, una sobrecarga, o un traumatismo, digamos, directo del tendón, o un proceso inflamatorio crónico de otro origen, que genera cambios ya que no son capaces de ser reparables, ¿ah? Que lo supera el tendón, y ahí es la fase de desestructuración. Y finalmente la fase degenerativa, que ya es la fase más secular, donde muchas veces ocurren ya cambios estructurales, y tú te das cuenta que tienes que apuntar ya a una recuperación parcial, ¿ah? No va a tener como el nivel óptimo de un tendón sano. Aquí como ejemplo, la tendinopatía del manguito rotador, ¿ya? El tratamiento debe incluir la educación, que esto es súper relevante, y si ustedes han ido al kinesiólogo alguna vez y le ha tocado un buen kinesiólogo, seguramente van a decir, este gallo, claro, me habla, me conversa, me dice cosas, y en realidad te ayuda como a entender un poco el proceso, y por lo cual tú tienes que de repente soportar un poquito el dolor, tienes que hacer las indicaciones, tienes que ser metódico, aunque sean ejercicios aburridos, pero es súper importante involucrar, en este caso, racionalmente con un tratamiento, y en cualquier caso, en realidad esto puede ser universal, que tiene que ser paciencia, todo tiene su tiempo, no, nadie se mejora tan rápidamente, no hay, cuando uno está sometido a un plan de rehabilitación, significa que hay un proceso detrás, así que mejor si es como manejado por ambos. El manejo y la gestión de cargas desencadenante el dolor y cambiarlas, modificar las actividades. Y ahí donde, por ejemplo, el reposo es importante manejarlo. Muchas veces no se requiere un reposo absoluto, no tiene que estar un paciente, por ejemplo, ausente del trabajo, sino que tiene que estar liberado de ciertas responsabilidades o ciertas cargas que están influyendo en el dolor, y tú además puedes hacer un reposo parcial del segmento. Tiene que haber un monitoreo de la sintomatología después de 24 horas de haber hecho una sesión de ejercicio para ver, digamos, el feedback, cómo se sintió, qué pasó, modificar alguna cosa o bajarle la ansiedad que puede producirle que haya quedado con más dolor. Explicar que el ejercicio es la piedra angular, o sea, uno no va al kinesiólogo solamente para que le pongan TEN, compresa, láser, punción de aguja seca, qué sé yo, sino que eso es parte del procedimiento para poder lograr a través del ejercicio una mejora de segmentos que están diseñados para movimiento, para hacer fuerza, para soportar carga, ¿ah? Por lo tanto, el ejercicio está involucrado, no en un momento inicial, pero sí en un momento crucial de la rehabilitación. Explicar que el reposo enferma el tendón, ya que este necesita la carga constante, mantener sus propiedades de almacenamiento y liberación de energía. Por lo mismo es que la rehabilitación, sobre todo en los pacientes o en los deportistas, que sí, o no necesariamente deportistas profesionales, sino que en la materia igual, los tiempos de reposo y de rehabilitación son cortos, o sea, tienen que ser una intervención que va balanceando el dolor y también evitando que haya una despotenciación, una debilitación por reposo excesivo del tendón.
Por ende, el manejo kinésico, uno lo pudiera dar los siguientes lineamientos. Primero, el dolor, luego el movimiento, después la fuerza, ¿ya? Una vez controlado el dolor, podemos dar más énfasis a recuperar el movimiento y después de recuperado el movimiento, cierto rango, vamos a ir a preocuparnos de la fuerza. Y así se va avanzando. O sea, primero controlar el dolor, ojalá menos de, al menos un 75%, para empezar la otra fase de una manera un poco más enfática, donde tenemos que recuperar el movimiento, o sea, el rango articular, el arco de movimiento funcional, y después mejorar la musculatura del músculo. O sea, acuérdense que el tendón es la parte final donde se ancla el hueso, pero es un músculo el que está atrás haciendo la contracción y la fuerza, ¿ya? Por lo tanto, en la fase reactiva, donde está con dolor, la idea es que hayan ejercicios en base a ejercicios terapéuticos, ejercicios de coaptadores, pendulares, que son de movimiento, para ir soltando un poquito la musculatura, movilidad articular con bastón sin resistencia, o sea, como activo asistido, y ejercicios isométricos. Aquí va, ¿no es? Eso, el escalamiento en la muralla, movilización del balón en piso, ejercicios pendulares con una pesita de 1 kilo, o así con la mano libre, o sling, desplazamiento sobre una cubierta. Después la fase degenerativa, reactiva, para generar movimiento ya aplicamos un poquito más de exigencia con ejercicio activo asistido, para aumentar el rango articular, los ejercicios isométricos progresivos para que la sintomatología no sobrepase, nuevamente caiga al tema doloroso, inhibición del movimiento, y ejercicio de facilitación neuromuscular. Y ahí están estos ejercicios activos asistidos. Aquí está trabajando con el mismo peso, ¿eh? ¿No es cierto? Apoya el codo e inclina apoyando el codo. Acá se ayuda con la otra extremidad, o la otra extremidad también sostiene un bastón y es capaz de asistir en el movimiento, aquí con una polea, con banda elástica, ¿ya? Todos estos son ejercicios activos asistidos. Y luego viene la fase de fortalecimiento, como se llama, la parte de recuperación muscular. No se debe comenzar esta fase del paciente aún está con dolor, ¿ya? Menos si está con un rango de movimiento limitado, porque eso es lo que produce al final la kinesofobia, es el temor al movimiento, el miedo al movimiento, la reaparición del dolor. Y ahí nosotros tenemos que ser conscientes de que se tienen que estar aplicando de manera simultánea medidas como la crioterapia, y después activación neuromuscular, ahí ayudar un poco con biofeedback, potenciación de músculo de cintura escapular, la musculatura periférica ayuda, digamos, a que de manera solidaria empiecen a recuperar y asistir el músculo que queremos fortalecer. Y finalmente el reentrenamiento funcional según la actividad. Entonces aquí hay ejercicios un poco más dinámicos, aquí con el balón, ya con un poco más de fuerza en distintas direcciones. Y eso respecto a los tendones. Ahora, respecto a la fractura, lo mismo, como en todos los casos, la intervención precoz es lo ideal, siempre bajo la autorización del traumatólogo. Nunca parte el kinesiólogo o incluso el fisiatra, uno no se tira el salto al tiro si es que el traumatólogo no está de acuerdo. Ellos tienen que estar como consecuentes de que la parte el alineamiento, la operación, el callo de consolidación ya está más o menos bien para empezar o va bien para ir avanzando con las terapias. En general los protocolos están, ¿no es cierto? Existen pacientes que son de mayor cuidado, como en todos los pacientes mayores que tienen fractura en hueso patológico, o los pacientes con espasticidad, que pueden reproducir un desplazamiento de la fractura si está una fractura que está recién en proceso de consolidación. Muchas veces la lesión de las partes blandas es más relevante todavía, ¿eh? Y eso es bastante importante. Muchas veces se retrasa una fractura de tobillo, por ejemplo, por la gran lesión, escoriaciones, edema, hematomas que hay a nivel de las partes blandas, que generan dolor e inflamación, que el hueso mismo, una fractura bien operada ya está lista para apoyar muchas veces rápido, pero las partes blandas de repente no te permiten ir avanzando. Ya, el objetivo de la rehabilitación de la fractura es favorecer la consolidación,
tratar la afección de las partes blandas, disminuir los efectos de la inmovilización, prevenir lesiones y conseguir la recuperación lo antes posible. Ahí está, pues, ¿ves? Te fijas aquí la típica fractura de tobillo, está la cicatriz lineal, bonita, qué sé yo, el segmento quedó alineado, pero aquí hay un gran compromiso de partes blandas, que esto producen fibrosis, adherencia en la piel, que también una cicatriz puede ser dolorosa cuando tenemos aquí la cicatriz sobre el maleolo. Esto puede generar retraso en el avance si no lo tenemos en cuenta, el hematoma que puede estar todavía no se haya fundido bien o esté organizado puede generar bastante problema, sobre todo en la recuperación a lo mejor de los ligamentos y los tendones. Por lo tanto, ojo con eso, ¿eh? La inmovilización, el reposo, esto ustedes lo tienen que deducir también, te va a generar, mientras más tiempo esté el segmento en reposo, más hipertrofia muscular, más acortamiento, y significa eso que el músculo va a perder la capacidad contráctil, ¿eh? Va a haber una pérdida de unidades motoras a veces, o un adelgazamiento de las unidades motoras, y un desorden de las unidades motoras, y del tejido de colágeno. Entonces, eso atenta a que haya una evolución rápida. Además, los tendones se inflaman y se acortan, ¿no es cierto? Pueden verse influidos sobre todo en el caso de las fracturas de muñeca, ¿eh? Eh, Hay bastante problema muchas veces cuando compromete donde está cerca del retináculo flexor, la inflamación de esos tendones que se pueden ir fibrosando y limitando la movilidad de los dedos también, y al final terminan con una rigidez asociado a ese fenómeno más que la fractura inicial que está resuelta rápidamente. Ya, y finalmente quiero hablarles de complicaciones, ¿ah? Porque las complicaciones son las que echan a perder de repente la reputación de un equipo médico, ¿ah? Complicaciones en este tipo de lesiones puede haber una rigidez del segmento, lo que comentábamos recién, de la rigidez de la interfalángica en una fractura de muñeca. Puede haber un síndrome del dolor regional complejo tipo 1, pueden haber úlceras de decúbito, trombosis venosa profunda, cicatriz hipertrófica, miositis osificante. Entonces, ustedes tienen que estar atentos a cuando haya una evolución no esperada, ¿no es cierto? Hay un retraso en la cicatrización o en la evolución de una herida, hay un edema excesivo, hay un dolor excesivo, estar atento que puede estar alguna de estas complicaciones, y hacer la detección precoz es clave. Fase de movilización, no, esto es de las fracturas, me habían quedado estas en el aire. Bueno, pero la vamos a pasar porque en realidad, como digo, son protocolos, esto no se los voy a preguntar tampoco, son protocolos que están establecidos. La rehabilitación de los ligamentos, no, esto tampoco, ya, más corto. Ya, el síndrome de dolor regional complejo, no sé si esto ustedes lo han visto o lo han escuchado antes, o a lo mejor la doctora Pietroski se lo habló, pero quiero hacer aquí una detención porque es una situación bastante ingrata, que cuando ocurre echa a perder bastante la recuperación funcional de un segmento que a lo mejor podría haber andado súper bien, pero por alguna razón, ¿ah? Por alguna razón, porque en esto hay varias teorías que dicen que cómo se desencadena el dolor regional complejo, se produce una exacerbación de fenómenos inflamatorios, vasomotores, que tienen que ver con sensibilización del dolor, y termina generando un cuadro de muy difícil manejo si no se detecta, bueno, y muchas veces aunque se detecte precozmente, ya que dentro empiezan a producirse manifestaciones que van desde una inflamación aguda hasta una pérdida de musculatura, rigidez y alteración de la sensibilidad, hasta una exclusión del segmento, muchas veces por el cuadro, que no se puede resolver eh, oportunamente, porque se retrasa muchas veces el diagnóstico. Bueno, dentro de la fisiopatología, como les decía, varias teorías, desde que hay un fenómeno inflamatorio postraumático, pero también se acompaña de una disfunción vasomotora periférica, también de sensibilización central, alteración del sistema inmune, y se suman factores genéticos y psicológicos
¿Por qué esto se menciona? Porque en realidad no todos están más susceptibles a hacer este síndrome de dolor regional complejo. De hecho, se perfila un tipo de situaciones que de repente te dicen este paciente está más proclive a hacerlo. Son aquellos pacientes que tienen bastante temor, que el dolor se les dispara bastante, que tienen un proceso, digamos, previo a lo mejor de doloroso como una patología como la fibromialgia, o están pasando como una situación de un cáncer, o son pacientes con una eh, alteración, como dijera, biomecánica importante de temor, y que terminan desarrollando este cuadro, ¿eh? Entonces, aparece muchas veces tras un evento, o sea, aparece tras un evento nocivo, que puede ser un dolor espontáneo, ¿ya? No necesariamente tiene relación con una lesión del nervio, o sea, de hecho, el dolor y las alteraciones sensitivas no corresponden a un territorio claro de un nervio o de una raíz nerviosa. Y hay harto componente de disfunción del sistema autónomo. Tiene manifestaciones sensitivas tales como la alodinia y la hiperalgesia. Eso yo supongo que ustedes lo saben. La alodinia, un estímulo que normalmente no produce dolor, lo genera, y la hiperalgesia es un dolor que produce un dolor moderado, se transforma en un dolor intenso. Manifestaciones vasomotoras que se traducen en alteraciones en la coloración de la piel, la temperatura de la piel. Manifestaciones sudomotoras, donde hay edema, cambio en la sudoración, y manifestaciones motoras, donde hay disminución de los rangos articulares, debilidad, temblor, incluso distonía. Se le llama tipo 1 porque hay un tipo 2 donde en realidad ahí se identifica una lesión nerviosa específica, pero los cambios también son parecidos, pero ahí hay una relación directa con la lesión del nervio. Entonces hay tres etapas: la etapa aguda, de la etapa precoz, donde hay un dolor exagerado, el paciente, como les decía, no ocupa la mano, la excluye, está muy hinchada, fíjense acá, la mano derecha con respecto a la otra, la piel está caliente, si se veja se ve brillante, sudorosa, hay una hiperhidrosis, hipomotilidad, el paciente no es capaz de moverlo, no quiere moverlo, y aparece una debilidad por el tema de la inhibición. Pues esto está automático, por eso se pasa solo, ¿eh? Disculpen. Después viene la etapa distrófica, donde ya los cambios inflamatorios no son tan importantes, sino que ya empieza a tomar más relevancia los cambios de sensibilización periférica y central, la piel se torna fría y seca, aparecen cambios tróficos, hay un adelgazamiento, el dolor es severo, continuo, hay una debilidad ya real y rigidez articular, hay pérdida del rango articular. Vasomotora. ¿Mm? Ahí está el manejo en realidad, la piedra angular también, nuevamente el tratamiento rehabilitador, pero con una intervención paralela en la parte psicológica y en hacer algún tipo de intervención respecto al dolor, ¿eh? Eh, Aquí algunos abogan que dependiendo de cuál sea el fenotipo del síndrome de dolor, en qué fase está, uno indica más o menos algunas cosas, pero en concreto uno tiene que tratar de manejar el dolor de manera precoz, potente al tiro, lo que se prescribe bastante el uso de corticoides, incluso en esquemas de 4 a 5 semanas de dosis decreciente, antiinflamatorio, el uso de neuromoduladores, y el uso de bloqueos simpáticos a nivel de los ganglios o a nivel regional, ¿ya? Para permitir una movilización precoz. O sea, el dolor nosotros lo tenemos controlado, al paciente tenemos que someterlo a
Kinesioterapia, fisioterapia para evitar de que llegue a la rigidez, acuérdense, la atrofia, la despotenciación y la exclusión del brazo. Y ahí la terapia ocupacional también tiene técnicas que son como la terapia en espejo, imaginería, que en el fondo es desenfocar un poco el dolor y trabajar con el otro segmento, y la terapia psicológica a través del neofeedback, mindfulness, terapia conductual, etcétera, ¿ya? Entonces, es un cuadro muy desafiante cuando está, sobre todo cuando está más instalado. Y el otro cuadro que lo quería llamar la atención es acerca de la capsulitis adhesiva, que igual los internos cuando pasan, algunos conmigo, tratamos de que esto lo entiendan bien. La capsulitis adhesiva es un cuadro que uno lo tiene que sospechar, ¿ah? Cuando el paciente tiene dolor, lo primero que piensan que puede ser un síndrome de manguito rotatorio, una bursitis, alguna cosa así, pero cuando tú lo examinas, ¿ah? Y cuando ves que el dolor es desmesurado, le haces una eco y en la eco no aparece mucho, pero ya empieza a limitarse el rango de movimiento tanto activo como pasivo, es lo más probable que sea una capsulitis adhesiva, ¿ya? Entonces, un cuadro que el dolor es muy intenso, nocturno sobre todo, y lo que ocurre es que hay un fenómeno inflamatorio que implica la cápsula articular, donde se fibrosa, se engruesa y se pega realmente la articulación, por eso se llama capsulitis o hombro congelado. La etiología también es desconocida, muy probable que tenga algo que ver también con el otro que estábamos hablando, síndrome neurorregional complejo, donde hay ciertos mecanismos, tanto en la parte de sensibilidad como en la parte vasomotora e inmunológica, que se alteran y generan esta reacción exagerada de inflamatoria de la cápsula. Pero es más frecuente en ciertas poblaciones, los pacientes diabéticos, eh, los pacientes con enfermedad de Parkinson, algunos pacientes oncológicos. No es habitual que sean gente joven, siempre hay gente ya sobre los 50, ¿ya? Entonces el tema es sospecharla precozmente, ¿ya? Y tiene tres etapas: una etapa de bloqueo motor, una etapa de rigidez y de descongelamiento, ¿ya? Tiene un curso que se dice que es autolimitado, se dice porque el 80% sí se descongela y se evaporó totalmente, pero puede pasar incluso hasta 3 años a que se termine este proceso. La idea es que se acorte dentro de lo posible, pero no menos de 6 meses. O sea, un paciente con una capsulitis adhesiva no va a estar menos de 6 meses en control y en manejo, con todo lo que estamos hablando. Entonces, muy importante, cuando ustedes se reconozcan en este cuadro, estén como más o menos seguros y a caballo de ello, le expliquen muy bien al paciente para que no siga desesperándose y consultando, porque va a haber una fase de bloqueo motor donde el paciente, probablemente cuando ustedes lo vean por primera vez, no es cuando va a estar peor, va a seguir avanzando, va a llegar a perder rango casi completo, sobre todo en las rotaciones, ¿ya? Y llegando a esa meseta, ya después empieza a bajar un poco el dolor y empieza la etapa del descongelamiento o recuperación de rango. Entonces el manejo preventivo, sospecharlo, ¿no es cierto? Manejo del dolor, movilización cuidadosa. ¿Qué se dice de esto? Los ejercicios no es que tengan que ser brutos, no es que queramos despegar rápido esa articulación y andar más rápido, no, no, hay que ser amable con las movilizaciones, tienen que tener la cooperación del paciente, que él vaya aceptando de a poco. Por lo tanto, el dolor tiene que estar muy bien controlado, y para controlar el dolor, unas veces es necesario infiltrar. De hecho, eso, dentro de lo que se recomienda es hacer un par de infiltraciones intraarticulares o a nivel de la bursa, y un bloqueo nervioso del nervio supraescapular, para permitir la mayor aceptación de los ejercicios, mayor tolerancia, bajar el dolor y aceptar un poco las técnicas kinésicas. Arte, educación y apoyo emocional. Ay, se me queda algo en el tintero esto, que siempre sospechar algunas lesiones de nervio periférico cuando hay lesiones como, por ejemplo, una fractura de húmero operado y hay una mano en gota. ¿Ah? Por la posición del nervio en relación al húmero, es habitual que al momento de tratar de ponerle la placa de osteosíntesis, reducir la fractura, se pase a generar una neuropraxia del nervio radial y hay una mano en gota, ¿ya? Entonces, eso es una lesión de nervio periférico no
no muy infrecuente. Segundo, la fractura de muñeca, que hay una lesión del nervio mediano, ¿ya? Aquí esto es como un diagnóstico diferencial también del síndrome de dolor regional complejo, tal vez, porque el dolor del nervio mediano es una compresión aguda, por lo tanto te da dolor, disestesia y también pueden haber fenómenos vasomotores, pero es más, ahí uno puede, si es fino, es como minucioso, verificar que el compromiso es del nervio mediano y no de un territorio más amplio, ¿ah? Como el síndrome de dolor regional complejo, y eso obliga como a un diagnóstico precoz, digamos. La lesión del nervio esmeral en una artroplastía total de cadera, que muchas veces son artroplastías bastante difíciles, por ejemplo, una artroplastía total de cadera en una paciente que tenga displasia, donde había un acortamiento ya de la estructura, musculares, qué sé yo, eh, se produce una elongación del nervio femoral y el paciente queda con una impotencia de extender la rodilla y además un dolor neuropático en el dolor, en el territorio del nervio safeno, la parte interna de la pierna, ¿ya? Que también son autolimitados, es tanto en la lesión nervio radial como en la del nervio femoral, uno podría decir que esto es cuestión de tiempo, van a estar probablemente varios meses en terapia y en control, pero evolucionan la mayoría de eso de manera espontánea bien, pero lento. Y el último, lesión del nervio ciático, en estas fracturas de alta energía de repente que implican fractura de pelvis, fractura a nivel del hueso sacro, que puede evolucionar con un dolor que eso sí que es invalidante, el dolor nervio ciático a nivel de la pierna, ¿no es cierto? También con paresia distal, con dolor intenso en la cara posterior, eh, y que si pensamos que la recuperación del nervio siempre es de proximal o donde estuvo la lesión hacia distal, nervio ciático es el nervio más largo del cuerpo, y si la lesión es en la zona proximal, la recuperación a nivel distal es mucho más larga que en un nervio más corto, como el nervio radial, por ejemplo. Ya, entonces, ¿cuándo derivar precozmente a fisiatría? Bueno, en general, en caso de dolor de difícil manejo, ¿ya? Difícil manejo significa en casos complejos, ¿no es cierto? Puede haber algo multifactorial, puede haber que ya se le acaben los recursos terapéuticos y necesiten algún procedimiento probablemente, ahí nosotros lo podemos apoyar. En caso de politraumatismo, esto sí porque hay lesiones asociadas, en caso de TEC hay lesiones del sistema nervioso central en distintas áreas que implican lo cognitivo, lo conductual, no solamente lo motor, fracturas múltiples, inmovilización prolongada, puede haber casos de miopatía, de polineuropatía de paciente crítico, hay de estrés postraumático, hay un montón de cosas condicionantes que sí es importante manejarlo con un equipo más preparado para esto. Esto no quiere decir que todo esto lo vaya a resolver el fisiatra, ojo. Lo que pasa es que el fisiatra tiene más herramientas a lo mejor para poder aglomerar las terapias, dejar mejores indicaciones, conducir un poco el manejo, pero no solo, aquí todo el equipo está detrás. En caso de sospecha de complicaciones como las que estábamos conversando y en caso de una lesión compleja de mano. ¿Mm? Eso es, pues. Espero que no haber sido tan aburrido. Esta clase en general, yo diría que un poco más entretenida cuando esté en vivo, ¿no es cierto? Porque uno puede hacer más feedback, aclarar más dudas, pero bueno, la lluvia no nos permitió conocernos en vivo, pero eso quería contarle, chiquillos. No sé si hay un tiempo para preguntas, alguien que quiera hacerla. Ah, yo tengo una duda. Dígame, ¿quién es? ¿De qué trata el... Ah, soy Elisa Rojas. Elisa, dime. ¿De qué trata el biofeedback y a quién derivamos para hacerlo? ¿Es como con un psicólogo o con un kinesiólogo? No, yo hablo rápido, es miofeedback. Miofeedback es cuando tú, el paciente, no es capaz de discriminar, eh, contraer un músculo, ¿ya? Ya sea por dolor o porque ya está muy débil. Entonces tú le pides, por ejemplo, que haga una contracción del cuádriceps y la verdad que tú lo ves, lo palpas y no está contrayendo nada el cuádriceps, sobre todo el vasto medial. Entonces, a través de un dispositivo como el TENS, que es como el típico este que da la corrientita, el kinesiólogo lo estimula y le genera una contracción, ¿ya? Entonces el paciente siente que se le contrae ese músculo y sobre eso él hace una contracción. Entonces como que lo va como guiando para lograr una contracción voluntaria
A eso se refiere con biofeedback, ¿ya? Y Comprendo. la Ujú. derivación no es que son técnicas que usan los kinesiólogos, ¿ah? O sea, cuando ellos ven que es necesario, van a usarla. ¿Mm? ¿Algo más? ¿Estamos bien entonces? ¿Sí? Ahora yo necesito el feedback. Ya, Patricio, Elisa, Natalie. Ya.